En el presente tutorial abordaremos el tema herramientas de retoque. Por herramientas de retoque identificamos a un conjunto de herramientas que permiten modificar la imagen con el objeto de corregir distorsiones o defectos, manipular en forma creativa partes de la imagen, añadir o eliminar elementos, etcétera, etcétera. Comenzaremos ejemplificando el uso de la herramienta borrador. La herramienta borrador permite eliminar áreas de la imagen. Borrar. Ahora, borrar en Photoshop debe entenderse como el reemplazo de los colores del píxel de la imagen por el color definido como color de fondo, que se encuentra identificado en la parte inferior de la barra de herramientas, en este caso como un color blanco. Estos dos colores definen lo que se denomina el color de frente, el color frontal y el color de fondo, que son respectivamente los colores con los cuales se van a dibujar las entidades o se va a producir el borrado. En este caso en particular, dado que el fondo de la imagen es blanco, el borrado produce la eliminación de las formas. Veamos las opciones con las cuales trabaja la herramienta borrador y que además serán aplicables a las otras herramientas que trabajen con plumas o pinceles. Dentro de las opciones más comunes está el diámetro maestro, que representa el diámetro del círculo del pincel, y la dureza. La dureza hace referencia a la intensidad que se va a aplicar en el borrado desde el centro del círculo hacia el exterior. Por ejemplo, pongamos como dureza el valor mínimo y produzcamos una serie de clics sobre el mismo lugar para que podamos observar cómo está produciéndose el efecto de borrado. Efectivamente se verá que se produce un difuminado desde el centro hacia el perímetro, cayendo la intensidad desde el máximo al mínimo que está en el borde. Si yo utilizo la opción dureza al máximo, lo que va a ocurrir es que la intensidad de borrado se va a aplicar en forma uniforme sobre todo lo que es el pincel. O sea, la dureza se refiere a la caída de intensidad desde el centro hacia los límites del cursor de borrado. Para continuar ejemplificando las opciones, las herramientas de retoque, abriremos otra imagen. Continuaremos exponiendo una operación de retoque clásica en edición pixelar. Es la herramienta tampón de clonar. El tampón de clonar permite realizar copias de una imagen, de una parte de la imagen sobre otra parte de la imagen. Es decir, vamos a definir un área de muestreo, o sea, el lugar desde donde vamos a tomar los píxeles que vamos a copiar, y vamos a definir un área de destino de la copia, que es donde vamos a realizar la copia de lo que estamos copiando. El tapón de clonar permite eliminar elementos de la imagen, reemplazando con partes de la imagen que sean cromáticamente compatibles elementos que deseamos eliminar. Veamos un ejemplo. Presionando la tecla Alt podemos identificar el área desde la cual vamos a copiar, que debe ser cromáticamente compatible con el área que queremos eliminar. Hacemos clic ahí y movemos el cursor y adviertan que ya va prefigurando qué es lo que va a pasar si yo hago clic acá. Y empiezo a producir el clonado con un movimiento de izquierda, de derecha a izquierda, levemente inclinado, para ir reemplazando progresivamente la huella con áreas que estén hacia la derecha, con partes de la arena que estén hacia la derecha. No sé si llega a advertir, pero existe un cierto patrón que identifica que se ha realizado algún tipo de operación de edición digital. Para evitar ese surgimiento de ese patrón que se produce por la copia exacta del área origen, generalmente se va variando la posición
del área de muestreo para ir cambiando y mezclando el patrón resultante durante la operación de copiado. Además de realizar operaciones para eliminar elementos, también puedo utilizar el tampón de clonar para agregar elementos a la imagen. Por ejemplo, si quisiéramos agregar esta huella un poco más adelante, podríamos con el botón Alt identificar el área origen del muestreo y después posicionarlo donde queremos producir la duplicación y empezar a movernos haciendo copias, clics sucesivos hasta reproducir toda el área de la huella. Otro elemento muy utilizado para la edición de video en las operaciones de retoque es la herramienta que se denomina pincel corrector puntual. Esta herramienta pincel de corrector puntual funciona muy bien cuando las áreas involucradas en la corrección son relativamente pequeñas. Como verán en este caso, haciendo simplemente un par de clics sobre la huella se elimina. El programa lo que está haciendo es definida un área de trabajo, hace un muestreo del entorno de esa área de trabajo y reemplaza el área seleccionada por una mezcla de lo que es la periferia del área seleccionada. Esta herramienta funciona muy bien en ciertas oportunidades, pero si yo me acerco a lugares donde hay patrones diferentes, pueden empezar a producirse efectos incontrolados, indeseados. Pero en general, cuando la corrección es puntual y el área perimetral presenta un patrón cromático aceptable, se la puede utilizar para eliminar directamente y reemplazar por una textura continua algunos elementos de la imagen. Para continuar con el tutorial, vamos a restituir la imagen a su formato original, para lo cual vamos a recurrir al panel historial, doble clic sobre la imagen original y vamos a cerrar el panel historial. Vamos a continuar describiendo un comando muy similar a la herramienta pincel corrector puntual, que se denomina herramienta parche. Esta herramienta nos permite identificar un área a la cual queremos corregir o parchar y arrastrando esa área ir probando en forma dinámica qué ocurriría si lo reemplazo con el área que estoy actualmente seleccionando. En este caso, evidentemente, me conviene, si quiero eliminar la huella, utilizar un sector que esté por este sector que está acá, que es mucho más compatible cromáticamente que otros sectores. En este comando, si yo cambio la opción de origen por destino y yo selecciono una huella, moviendo puedo realizar una copia del área seleccionada original a la nueva área. O sea, funciona como realizando recortes de las imágenes y copiándolos en otro lugar. Continuaremos con otra herramienta muy utilizada, que es la herramienta desenfocar. La herramienta desenfocar, como su nombre lo indica, permite desenfocar un área de la imagen. Se puede controlar el tamaño del pincel y la dureza, y también la intensidad que se va a producir, con la cual se va a producir la desenfocada. Esta herramienta resulta útil para realizar algunos tipos de corrección que requieran mezclar en forma aleatoria los píxeles, como puede ser la eliminación de ciertos patrones producto de alguna otra operación anterior realizada, o simplemente generar algún efecto, como por ejemplo un efecto de profundidad de lente, donde tenemos una imagen bien nítida en primer plano y queremos desenfocar el fondo. Supongamos este fondo, queremos desenfocarlo para generar una sensación fotográfica de un lente que saca una fotografía en primer plano.
Otra herramienta interesante es la herramienta dedo, que permite producir ciertos corrimientos de la imagen, lo cual pueden resultar útiles en ciertas oportunidades para deformar la imagen y darle alguna forma que originalmente no la tenía. Con esto concluimos la descripción de las herramientas de retoque principales.